Ok, ya estamos grabando, entonces les doy la bienvenida a todos. Me disculpo por el ingreso un poco tardío, pero están haciendo unas reparaciones en las carreteras de la Trinidad de Moravia y entonces me bloquearon y busqué 40 rutas para venirme más rápido y no hubo forma. Pero bueno, ya estoy aquí y entonces iniciamos formalmente la clase. Primero, preguntar si tienen alguna duda para poder tratar de ayudarles. Entonces les escucho. Profe, yo tengo una, pero no es con respecto a la materia, sino con el tema de las tareas y el trabajo en el grupo, pero no sé si eso lo vamos a ver de primero o si lo va a dejar para último. No, más bien eso prefiero hacerlo así, lo administrativo primero, entonces cuénteme usted. Ok, vea, es que yo estoy en el grupo 18 y ahí hay 4 participantes. Yo ya intenté localizar a los participantes del grupo, pero resulta que solo apareció una persona. Las otras 2 no aparecen, no están, no sé quiénes son, no sé cómo contactarlas. Y pues ya a esta fecha, digamos, o sea, siento que estoy un poco tarde para poder empezar con el trabajo en grupo. Y de no sé, o sea, no sé qué aplica. Yo escribí al chat a Loreta y ella me contestó que, o sea, lo que yo entiendo es que ella me dice que no importa que el trabajo lo hagamos solo la compañera que apareció y yo, que en la evaluación de participación ponga que las otras personas pusieron 0, pero, o sea, no aportaron nada. Pero yo siento que eso, no sé si está del todo bien porque van a haber personas que si van a tener equitativamente esas 4 personas y yo y la compañera, pues vamos a tener que hacer un trabajo que era de 4. Ok, muy bien. Yo es que en mi plataforma sí definí algunas reglas, porque sé también nos pasa la misma situación. Finalmente, en la plataforma mía yo no tuve inconvenientes, todos lograron ubicarse. Pero ¿cuál es lo que yo indiqué para poder resolver esto? Si usted tiene un grupo de 4 y 2 no aparecen y está evidenciado que usted les mandó correos, que le escribió al correo de la plataforma, escribió al correo personal que viene por ahí, o sea que lo intentó de todas maneras, entonces la idea es ver si hay algún otro grupo que tenga la misma condición. Y entonces unir los grupos de las personas que responden y poder mover a otro grupo todas esas personas que no responden. Todavía no estamos tan, bueno, sí estamos un poco tarde. Yo di tiempo al primero, el primero y el 2 de marzo para hacer estos últimos movimientos. Entonces, yo lo que sugeriría es que usted le consulte o que le consulte si a Loreta si tiene algún otro caso de un grupo similar. Y en ese caso podrían unirse las personas que sí responden en un nuevo grupo. Ella puede hacer los movimientos de grupo y poder hacer, montar los dos grupos de 4 en las condiciones en las que usted ya lo dijo. Entonces, le sugeriría que haga eso porque ya se dio un tiempo suficiente que era al primero para que se unieran los grupos. Bueno, un poco antes se hicieron los grupos para completar las personas, pero ahora falta de esas personas que están en grupos, cuáles de verdad responden. Entonces, sugeriría que les quede a Loreta y le indique más o menos eso. No es que yo estoy viendo que se tiene que hacer así, ella lo puede administrar diferente, pero es mi sugerencia para tratar de tener grupos equitativos y que puedan trabajar todos en grupos de 4. Ok, profe, y nada más una consulta adicional. Perdón, es que yo la verdad la plataforma no la manejo al 100%, pero yo, o no sé si algún compañero, yo hice o sea, puse en el foro de cafetería ahí, pero yo no, o sea, no he ubicado el correo personal de los compañeros como para poder enviarle, eso donde se puede ver. Que a mí me salen los nombres de ellos, pero el correo no. Ok, tal vez eso también tienes que pedírselo a Loreta. Nosotros sí colocamos, vamos a ver si logro compartir la plataforma. Vamos a ver. Voy a compartirles.
ver, share screen. Muy bien. ¿Están viendo la plataforma mía? Sí. Ok. Sí, señor. Gracias. Aquí en la bienvenida yo había colocado un aviso de conformación de grupos y todo esto que les... eso mismo, vean las mismas preguntas que usted nos hace, yo había ya puesto algunas consultas. Entonces, aquí en el cierre, bueno, definí primero un plazo para cerrar los grupos, después los grupos que no responden, también hice un mensaje, pero sobre todo querían este. En este último correo, yo les, les puse una opción que Loreta también tendría como profesor, que es la conformación de todos los grupos. Entonces, ya ahorita que me abre el archivo, vamos a poder ver cómo están conformados. Entonces, ahí vienen los datos de contacto de cada una de las personas. Esperar a que me abra. Entonces, yo aquí les dije que si tienen algún inconveniente para saber los miembros de su grupo, que en el archivo los pueden consultar. Y, no sé por qué no me ha abierto. Y en el correo anterior les puse eso. Que algunos no contestan a los compañeros, por eso que íbamos a establecer, solo aplicable a los EU de la plataforma que yo administro, el plazo máximo del 1 de marzo. Entonces, y se les pedía a cada grupo que indicaran cuáles son las personas que no están participando y que tuvieran ahí una evidencia de los correos que le hayan enviado. Entonces yo con esa información iba a mover los estudiantes a grupos nuevos e iba a completar con las personas que sí muestren proactividad en el trabajo. Aquí, en esto que les estoy compartiendo, es una de las opciones que tenemos los profesores de poder ver cómo están conformados todos los grupos. Entonces yo este archivo se los compartí a los compañeros y entonces aquí pueden ver el correo de cada persona, perdón que esté publicando el de alguien, ¿verdad? Pero no es, es para efectos de demostrar que aquí vienen los datos de contacto. Viene el nombre, el correo y la cédula y ahí estarían conformados cada uno de los grupos. Entonces, con esta información, cada uno podía ubicar a sus compañeros y mandarles un correo. Finalmente, parece que en el caso nuestro sí funcionó porque no tuvimos al final inconvenientes en ese sentido. Ok, profe, entonces voy a realizarle la petición a Loreta a ver si me puede ayudar. Más bien, Está bien. muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Profe, Okay. con permiso. Claro, dígame. No sé, tal vez para ayudar a la compañera, en el correo, ahí, por ejemplo, donde dice Arnoldo, a la izquierda está el correíto. Cuando uno busca el destinatario, ahí usted redacta el correo y cuando usted busca el destinatario, ella puede copiar del grupo que se conformó el nombre completo de la estudiante o el estudiante y lo pega y le aparece el correo directamente. Ah, okay. Entonces le manda un correo interno. Exactamente, sí, ese es el medio. Ese es uno de los medios para poderles mandar el correo también. Ok, muchísimas gracias. Un gusto. Okay, ¿qué otra consulta tienen? Yo nuevamente, por ejemplo, es muy diferente, tal vez como para hacer la salvedad, es muy diferente la forma en la que trabaja usted a la que trabaja la profesora Loreta. Porque, por ejemplo, en la tutoría pasada se habló de que con un correo puede servir para lo de la carta de la institución. Pero yo le hice la consulta a Loreta y Loreta dice que no, que tiene que ser en hoja membretada y apegarse a lo que dicen las orientaciones. Entonces, tal vez ahí, por algunos que no han visto la respuesta de la profesora, ella dijo que no puede ser correo.
En el caso suyo, usted dijo que sí iba a aceptar correos, pero en el caso de la profesora Loreta dijo que no. Sí, como yo les decía, yo puedo definir las reglas de mi plataforma. En Ujú. el caso de ella, pues no me puedo, no puedo imponerle nada. Voy Profe, y a, aquí solo hay una tutoría, o sea, ella no imparte una, usted imparte una para todos, ¿es así? exactamente, que este cuatrimestre se definió que un solo profesor iba a dar las tutorías de todos. Entonces, obviamente tienen ventaja los que están en mi plataforma porque yo les cuento las reglas que yo voy a administrar, pero como les dije, no las puedo aplicar a todas a las otras plataformas. Podría, y eso es lo que me comprometo a hacer, escribirle a Loreta y tengo otra profesora, ¿cómo se llama la otra profesora? Bueno, hay otra profesora de otro grupo para explicarles las razones por las cuales yo acepto el correo, pero entonces, pero eso no necesariamente cambiará nada. Voy a explicarles para ver si ella lo podría aceptar, pero yo lo hago así por la experiencia que he tenido con los alumnos y sobre todo en este tiempo de pandemia que se complica mucho el conseguir empresas y el conseguir una participación tan activa de las empresas. Es por eso que yo he dado ese nivel de apertura, pero como les dije, yo le puedo consultar igual para que ella lo valore. Ajá. No sé si hay alguna otra duda que quieran compartirme. No, sí me escuchan, sí, ¿verdad? No se me fueron todos y me dejaron solo, ¿no? No, aquí yo estoy. Sí se Ah, escucha bueno, bien. Aquí estamos todavía. Tal vez las dudas van a ir surgiendo conforme pase el tiempo ahí. ok, perfecto. Bueno, para contarles que hoy vamos a hablar un poco en la parte administrativa, que yo siempre hago lo administrativo primero y la parte de explicación de temas después. Entonces, indicarles que la tarea quedaría disponible a partir del 9 de marzo. Entonces, vamos a revisarla, porque yo les dije que cada aspecto lo vemos en la clase que corresponde. Ya la vez anterior hablamos ya de las orientaciones y hoy vamos a hablar de la tarea. Yo no diseñé la tarea, así que soy como ustedes, nuevo en el documento, así que vamos a leer. Que mi compu está un poquito lentita, está como rejega. Ok, primer cuatrimestre 2022 y esa es la tarea. La tarea se desarrolla en grupo, ok. Por tanto, tienen toda la razón de estar preocupados en la conformación de sus grupos, porque la tarea ya se abre el día 9. Hoy la vamos a ver, pero como para que ustedes se den una idea de lo que trata la tarea. Pero oficialmente, para devolverme donde estamos. Vamos a ver dónde dice. Sí, la tarea se habilita el 9 de marzo, pero ya ahí no tendríamos tutoría, entonces quiero verla para que ustedes se relacionen un poco con lo que hay. Entonces, los mismos grupos conformados para el proyecto, las personas que realicen la tarea en forma individual y no haya sido acordado con el profesor tutor tendrán una calificación de 0. O sea, lo mismo que hablamos ahorita. O sea, se conformaron grupos y esos grupos se mantienen hasta el final del cuatrimestre, salvo lo que indica la compañera, que tenemos 2 personas que no funcionaron, entonces hay otras 2 en otro grupo que tienen la misma condición, entonces el profesor podría modificar los grupos para unirlos en 4 y dejar los 4 que no responden en otro grupo. Pero si este no es el caso y ustedes lamentablemente al final quedan con un grupo de 2, entonces esas otras 2 personas tienen que ser registradas en sus tareas con participación del 0%. Es cierto, es un trabajo entre 2, que no es lo mismo que hacer un trabajo entre 4, porque les tocaría más trabajo a ustedes. Pero los compañeros ya quedan registrados
en el grupo de ustedes y entonces los profesores lo tomamos de ahí. Si alguno de esos dos compañeros que no están participando presentan una tarea individual, aplicaría esto de colocarles un 0 porque se estarían saliendo del grupo. Obviamente siempre hay disputas en los grupos y nosotros tenemos que interceder, pero tal parece que si el asunto es no contestar, entonces sobre eso no hay mucho que hacer y tomaríamos la decisión de colocarles un 0. Ya nos ha pasado, por ejemplo, el cuatrimestre pasado tuve un estudiante que se enfermó y realmente fue por COVID y le fue muy mal. Entonces, él toda la primera tarea y todo el inicio del cuatrimestre no apareció. Pero ya una vez entregada la primera tarea, ya él nos indicó que ya se había recuperado y que ya estaba. Entonces, él se unió al grupo que le correspondía y de ahí en adelante trabajó en grupo. La primera tarea fue la que se le colocó el 0, pero después de ahí ya participó en el grupo. Entonces, a veces hay justificaciones válidas que hacen que las personas se puedan incorporar tardíamente a los grupos. Ok, igual las personas que no entreguen la solución de la tarea tendrán una calificación de 0. Se entrega una tarea por grupo. O sea, el diseño que tenemos de la plataforma permite que las entregas las hace una sola persona y cuando calificamos las notas le quedan a todos los del grupo. O sea, no repitan en las entregas, o sea, no pongan 2 entregas, sino que decidan una persona que sea la que va a subir la tarea. Dice, se espera que los estudiantes respondan las preguntas que se plantean con un criterio amplio, fundamentado y demostrado que dominan el tema. Ok, ahí hay algunas características de formato que para mí no son tan críticas, pero bueno, el documento tiene que tener como mínimo 2 páginas y máximo 4. Entonces esto del formato y el tamaño es para poder dar un parámetro del tamaño del documento final. Ok. Ahí les van a dar una lectura, Futuro de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, ¿ok? De una revista. No voy a darles mucha opción porque todavía no entra la tarea. Entonces, indique su opinión de al menos 2 temas de la lectura que no sean de las preguntas siguientes. Fundamenta las ideas haciendo referencia a la información y datos de la lectura. Vean que este tipo de tareas permiten el desarrollo por parte de ustedes como grupo de criterios. Entonces, obviamente esto tiende a que vamos a ser muy estrictos en si existe mucha relación entre una tarea de un grupo y otra. Porque básicamente una opinión no es algo replicable fácilmente. O sea, el criterio puede tener bases similares, pero la forma, la redacción, la profundidad y el desarrollo van a ser diferentes en cada grupo. Y ahí les van dando diferentes preguntas. Realmente esta tarea no tiene un desarrollo numérico ni mucho que explicarles, porque básicamente nos vamos a pedir que completen cada una de las preguntas. Por ejemplo, explique mediante 3 ideas por qué la efectividad es uno de los tradicionales problemas de las normas de seguridad. Bueno, todo eso tiene que ver con la lectura. Entonces, básicamente eso sería la tarea. Entonces, y incluye una rúbrica. Recuerden, la rúbrica es muy importante porque nos orienta a cómo nos van a calificar. Entonces, por ejemplo, el formato y número de páginas establecido, para darles un ejemplo. Si ustedes hacen de 2 a 4 páginas con la letra Arial, con las condiciones que les dicen, entonces ahí tendrían un muy bueno y obtendrían los 4 puntos. Si ustedes, por ejemplo, se van a 6 páginas, entonces uno de los aspectos de formato, número de páginas, no los cumpliríamos y tendríamos un 3. Y así, eso es la aplicación de la rúbrica. Entonces, la rúbrica nos orienta sobre lo que nos están pidiendo en cada uno de los puntos. Igual va las opiniones, ahí va, es una forma, yo lo haría así, para darles un ejemplo. Yo desarrollaría la tarea y después verificaría que la tarea esté bien basado en la rúbrica. Entonces, si yo revisando con la rúbrica mi tarea tengo un 100, puedo entonces sentirme tranquilo y entregarla. Si veo que
por ejemplo, la opinión de los dos temas de la lectura y que esté fundamentada en la lectura, yo veo que solo tengo una opinión o que no la fundamenté bien, entonces me devuelvo a la tarea para poder complementarla y entonces sentirme seguro de que voy a cumplir los criterios que están aquí establecidos. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos clarísimos? Sí, señor, clarito. Muchas gracias. Ok, entonces eso es lo que tenía con respecto a la tarea. No la voy a, como dije, a describir mucho porque básicamente ustedes tienen un plazo ahorita a partir del 9, pero ya para que se den una idea y liberarles un poco el estrés de lo que se espera de eso es a partir de una lectura y sobre una lectura tienen que contestar una serie de preguntas. Profe, ¿la lectura sería del libro o sería parte? Escribí que decía página 121, 151, pero no me dio chance de leer el resto. Sí, sí, pero es de una revista. Como le digo, no le puedo dar todos los detalles porque ya usted saldría corriendo a buscar la revista y no me sirve. Entonces, Ok. Pero sí, no va a ser de libro, es de un texto que se les va a brindar. Ok, entonces, por ese lado, vamos a ver dónde más la tenía. A ver, aquí está la revista. Entonces, ahí está la tarea y ahí estaría la revista para que ustedes la puedan consultar. Ok, entonces con eso acabamos la explicación de lo de la tarea. Entonces, muy importante que se comuniquen entonces con sus profesores tutores para explicarle las condiciones que ya indicaron, ¿verdad? Ver la posibilidad de que muevan algún compañero, o sea, documenten lo que han hecho para poder buscar la opción de justificar el tamaño de sus grupos. Como le dije, en mi caso ya está más o menos resuelto, pero ahí podemos tener todavía algún comportamiento que tengamos que corregir. Pero yo, por lo que he visto de los foros, ya se resolvieron algunos, ya alguno me contestó, ya me logré comunicar con el grupo, no me han echado, yo espero que no, porque entonces, si usted ya se logró comunicar, entonces siga en el grupo. Eso es lo que les recomendaba. Muy bien. Siguiente tema. Ok, tenemos los proyectos. $30 de marzo. Ok, el 30 de marzo, ¿cuándo es nuestra siguiente tutoría? Vamos a revisar. Siempre hay que estar pendientes de las orientaciones para revisar cualquier evento que tengamos. Lo que quiero ver es si tenemos tutoría antes de que arranque el periodo del proyecto. O si por el contrario, pues tendríamos que verlo hoy. Les dije, mi computadora está un poco rejega. Bueno, mientras aclara esto, nada más recordarles lo que ya hemos hablado y lo voy a recalcar una vez más, que tanto los proyectos como las evaluaciones individuales buscan que ustedes se desarrollen al máximo con los temas del curso. Entonces, por tanto, invitarlos a que hagan su mejor esfuerzo por hacer un buen documento, prepararse bien, porque al final, como yo les decía, lo que queda como nota es un registro, pero para ustedes el conocimiento es aquel proceso que ustedes vayan a realizar sobre los documentos o sobre las plataformas o sobre las herramientas que les demos y qué tanto absorben ustedes de él. Entonces, por tanto, instarlos a que hagan ese esfuerzo individual para poder lograr los objetivos del curso. Ok, la tercera tutoría
es el 21 al 26 de marzo. Entonces sí tendríamos el tiempo de poder ver un poco lo del proyecto, porque todavía no estaría abierto a tenerlo que desarrollar ustedes. ¿Ok? Entonces estamos bien por ahí. ¿Alguna otra duda, tema administrativo que quieran hablar antes de empezar a ver la teoría? Profe, en este caso, todas las tutorías seguirían siendo los jueves en la semana que indica el cronograma. Exactamente. Sí, del 21 al 26 de marzo, el jueves que quede por ahí. El jueves, Y perfecto. lamentablemente para ustedes, todas las doy yo. Así que no les queda de otra. No van a poder escuchar otra melodiosa voz más que la mía. ¿Alguna otra duda? Profe, perdón, ahí en ese cronograma que usted está presentando dice que la primera tarea es del 9 al 15 y luego dice que actividad práctica individual del 16 al 22, pero la otra tutoría sería del 21 al 26. Ajá. Esa actividad práctica era esa que usted nos estaba enseñando. Exactamente. Esa sí no puedo detallarles mucho. Vamos nada más a verla muy por encimísima. Digamos, si se cierra el 22 y la tutoría sería entonces, Sí. vamos a ver. Ay, Sí. creo que Okay. quedamos, hay tiempo. Sí, pero bueno, no la puedo abrir. Lamentablemente, yo sé que todos decían, dele clic, pero no puedo. ¿Alguien le está peleando ahí toda la familia? Ok. Perdón, ahí voy a mutearlos. Ok, decirles, la actividad práctica número 1 es un trabajo individual con problemas 100% prácticos que van a desarrollarse por cada uno de ustedes y tienen una cantidad de días para hacerlos. Entonces, lastimosamente, como les dije, hemos tenido malas experiencias y por eso yo estoy haciendo desde ahora toda la campaña para que ustedes, no tanto por el plagio y eso, sino lo más importante, como les dije, es el comprometerse con el proceso de enseñanza para que ustedes puedan adoptar estos conocimientos. Y el conocimiento no se adquiere si uno no se esfuerza y no saca el tiempo para hacerlo. Entonces, como les decía, estas actividades individuales tienen la particularidad de que van a hacer una serie de preguntas para ustedes y, y entonces esa serie de preguntas lo que tratan es que ustedes desarrollen con el libro y con los otros materiales las respuestas de eso. Y eso para nosotros hace las veces de un examen. Entonces, por eso es tan importante que ustedes se dediquen como si estuvieran en un examen de 3 horas, solo que aquí tienen bastante más tiempo. Por tanto, aprovechen el plazo que tienen para poderlo desarrollar. Pero como les dije, desarróllenlo individualmente. Primero porque a nosotros nos están pidiendo que verifiquemos muy detalladamente que no hayan problemas de compartir la información. Porque ya por ejemplo, me pasó una vez en la universidad una donde yo trabajaba, que todo el mundo sacó mal a la misma. Entonces, está como rarísimo, ¿verdad? Que todo el mundo saque la misma pregunta mala, basados en los mismos criterios, y es que entre todos la hicieron. Entonces, eso es lo que no queremos que nos pase. Ustedes desarrollen sus actividades individuales con todo el material que ustedes tienen y vean que tienen mucho tiempo para hacerlo. Entonces, la calidad que esperamos es bastante buena de esos documentos. Y sobre todo, como les dije, el objetivo es que ustedes absorban los criterios que les estamos compartiendo en el curso. Igual no se van a aceptar documentos fuera del plazo,
Por tanto, si el periodo es de 3 días, digamos, y termina el jueves a las 10 de la noche, no empiecen el jueves a las 7 de la noche a hacerlo, porque puede que se les caiga el internet, puede que no les dé tiempo, puede muchas cosas. Entonces, yo les sugeriría que empiecen desde el primero, a lo sumo el segundo día, a desarrollarlo para que lo puedan entregar, ojalá un día antes de que se cierre, por si acaso van a tener algún inconveniente de internet o algún tipo de inconveniente. Porque lamentablemente, como ustedes lo ven en las directrices, no nos queda más que no aceptar una tarea si no se llega durante el tiempo que nosotros tenemos preestablecido. ¿Ok? Muchas gracias más bien por la consulta, pero sí es todo lo que puedo compartirles de las actividades prácticas individuales. Finalmente decirles que la evaluación, como ya la vimos el otro día en las orientaciones, vamos a repasarla levemente. Ay, no estoy en la tarea. Está. Esta que era la evaluación que teníamos. Recuerde que van a haber 2 prácticas individuales. Entonces, este mismo tipo de evaluación individual de cada uno de ustedes para tener un tiempo para resolver, se va a dar en 2 eventos. Tenemos esta tarea, que es la que abre el partir del 9 de marzo, y tenemos el proyecto parte A y parte B, que hablaríamos en la tercera tutoría. Entonces, como yo les indiqué la semana anterior, la gran ventaja es que no se la juegan todos ustedes en un examen o en un proyecto, sino que cada elemento vale un 20%. Entonces, nos permite avanzar poco a poco en conseguir la meta de pasar el curso y poder aprender bastante sobre salud y seguridad ocupacional. Entonces, para que ustedes lo aprovechen y aprovechen la ventaja que tenemos en la evaluación de tener bastantes instrumentos y con un valor del 20% para ir avanzando poco a poco. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna otra duda? No, señor, clarito. Muchas gracias a todos. Ok, vamos ahora a ver un poco de la tutoría que tenemos para hoy. Entonces, recuerden que la plataforma está muy bien organizada. Entonces, tenemos una de tutorías y van a tener una cejilla para cada tutoría. ¿Ok? Vamos a ver la presentación de don Eric. Y si nos da tiempo, podemos ver un poco de la presentación de Gisela, pero vamos a ver la de Eric. Ok, muy bien, entramos a la segunda tutoría que vamos a hablar de los factores de riesgo físico y factores de riesgo químico. Igual como siempre lo he hecho, el conocimiento se construye entre todos, entonces pedirles que sin ningún problema puedan abrir sus micrófonos y compartirlos, porque en esto lo teórico es útil, pero para mí siempre ha sido mucho más enriquecedor la experiencia de cada uno de ustedes. Y hemos tenido pues experiencias laborales y nos han contado algunas cosas y es un tema bastante importante y sobre todo donde el aporte de la experiencia de cada uno pues vale mucho la pena para que la puedan compartir con sus compañeros. Muy bien. Primero, dentro de los factores de riesgo físico, tenemos el ruido. Y empezamos por la definición, que es una sensación auditiva que tiene por origen una onda acústica que proviene de una vibración. Entonces, empezamos por entender que para algunos, por ejemplo, ciertos tipos de música, para algunos van a hacer ruido y para otros van a hacer música. Entonces, parte de a quién nos afecta o qué tanto nos afecta lo que está sonando. Entonces, en tanto, por ejemplo, en el caso de música, tal parece que es más una percepción
de los gustos de las personas. No así, por ejemplo, si tenemos un taladro o el motor de una moto cuando va pasando enfrente de nosotros, ya ahí deja de ser tanto un asunto de gusto y se transforma en tolerancia. ¿Qué tanto puede afectarnos ese ruido por lo agudo que es, por lo molesto que puede ser? Y entonces, por eso es importante que lo valoremos y tengamos claro en esta definición que el ruido es aquel sonido que yo considere que excede los límites que yo estoy dispuesto a tolerar. Entonces, el sonido puede ser reflejado del techo, por ejemplo, de un piso, de cualquier superficie, puede reflejarse, puede ser absorbido parcialmente por las paredes, por eso a veces existen ciertas conformaciones de paredes para absorber ruido, o transmitido de un sitio a otro. Entonces, el ruido se mide en decibeles. Está determinado por una predicción de la vibración y de la alteración que ésta produce en el aire. Entonces, realmente para determinar un parámetro se utiliza la frecuencia. Entonces, el que se mide en hercios. Entonces, las frecuencias del sonido pues pueden catalogarse en tres límites graves, que son frecuencias de 20 a 500, agudos de 200 a 20.000, y medios van a ser los más tolerables de 500 a 2.000. Entonces, es parte importante medir o conocer estos parámetros de la frecuencia y el nivel de ruido que tenemos. También decirles que existe un sonómetro, que es el instrumento que se utiliza para medir este tipo de, medir el ruido, medir el sonido. Y nos brinda un dato en decibeles que podemos utilizar. En la plataforma, para salirme un momentico, tenemos unos recursos de apoyo. Entonces, en estos recursos de apoyo vienen algunos que pueden ser importantes para ustedes. Por ejemplo, aquí habla de materiales de extintores y también, por ejemplo, me encontré uno el otro día que estaba leyendo. Ah, no, en los videos. Hay unos que son como videos. Vamos a ver dónde está. Sí, debería ser material adicional. Ajá, apoyo de estudiantes. Ok, aquí tienen varios documentos que les pueden servir a ustedes para desarrollar los proyectos, pero también me encontré unos videos. Ahora no los encuentro. De cómo utilizar un sonómetro o cómo aplicar. Así, esos son los videos de YouTube. Ok, vamos a ver si es este. Entonces, hay algunos videos que les pueden servir de cómo configurar su teléfono para poder utilizarlo como decibelímetro, o sea, para medir el nivel de ruido. Sistemas de salud y seguridad ocupacional. Ocupacional. Entonces, como todo ese es uno de los ejemplos. entrega los requisitos que No los voy a subir, ustedes los podrían revisar en su casa. Hay bastante material que podrían ustedes utilizar. Entonces, para que los puedan revisar y ver aplicaciones de mediciones, este es el video que les quería mostrar. Vamos a ver si puede abrir. Vamos a ver si descarga. Este video está en varios formatos, pero vamos a abrir uno de los formatos. Estos son como los materiales complementarios que ustedes tienen, que como les dije, les pueden servir mucho, no solo para prepararse mejor para las evaluaciones, sino que también les da material para los proyectos y para conocer mejor los temas de salud ocupacional que no podemos desarrollar completamente a través de las clases.
curso seguridad y salud ocupacional. Bueno, este es un video de Gisela. También mide el grado de humedad relativa y la presión atmosférica. O sea, hay varios instrumentos. Y aquí se puede ver aplicaciones. Okay, como ven, ahí les va a explicar de varios instrumentos que yo puedo simular a través del teléfono. Son varias apps que se pueden descargar. Exactamente, esas son las apps que podemos descargar para poder utilizarlas como herramientas. Entonces, solo para que lo tomen en cuenta y lo pueden revisar en estos videos para que ustedes lo utilicen en sus proyectos. Ok, entonces vamos a seguir con la charla. Más bien, si usted quería, si alguien ha tenido alguna experiencia usando alguna de las apps, nos puede contar. Ok, entonces vamos a seguir. Entonces, del sonido a ruido, cambiamos cuando es un sonido no deseado o molesto. Y esto sí supera los 80 decibeles en 8 horas. Tenemos una legislación que habla de que podemos soportar niveles de ruido de 80 decibeles durante 8 horas de trabajo. No obstante, tampoco es lo más aconsejable. Muchas veces decían que eso indica la legislación porque ya sería muy caro disminuir la cantidad de horas o disminuir la tasa o cantidad de decibeles soportables, que ya haría poco rentables muchas empresas. Entonces tampoco yo guiaría tan directamente como que sano el trabajar 80 decibeles 8 horas. Pero bueno, eso cada uno de ustedes lo tiene que valorar en la empresa en la que haga proyecto y sobre todo en su lugar de trabajo. Entonces, como les decía, la diferencia entre sonido y ruido va a ser subjetiva para cada persona. Hay cosas que son obviamente molestas para todos, otras no tanto. Entonces, como les decía, música ambiental para algunos va a ser un ruido y es molesto y para otros va a ser relajante y va a ser agradable. Entonces, los ruidos pueden clasificarse según se presenten, que sean encubridores, que son aquellos que nos impide o dificulta oír otros ruidos. O sea, un ruido de máquina constante nos va a generar que en ese ambiente de ruido no podamos hablar o nos dificulte poder emitir una conversación. Eso es para dar un ejemplo, que yo nunca he ido. Hay bares con música y muchas personas. Entonces, en medio de la música a veces es complicado hablar. Entonces, por eso uno tiene que elegir si quiere ir a divertirse o a bailar o a hablar. Y si lo que quiere es hablar, pues debería elegir un lugar con un ruido encubridor menor para poder compartir con las personas. Pero igual volvemos a las percepciones. Hay gente que eso no le moleste, que puede soportarlo perfectamente y puede comunicarse muy bien en ese tipo de irritantes son aquellos que pueden resultar difíciles de manejar de acuerdo a la tolerancia de las personas. Entonces, los pitos, hay cosas ya muy molestas, ¿verdad? Como yo les decía, a veces ciertas motos emiten un nivel de ruido insoportable. Igual los pitos de los camiones o de los carros. Hay muchos ruidos irritantes y dentro de las empresas, pues muchas máquinas y sobre todo compresores también, por ejemplo, en talleres, son cosas bastante molestas. Entonces, eso se llaman ruidos irritantes. Ok, según su periodicidad, están los estacionarios o continuos. Entonces, la diferencia es obvia, ¿verdad? Unos presentan un periodo, un ciclo en el cual molestan y otros de menor grado. Y continuos son aquellos que se mantienen constantemente en el tiempo. Y los intermitentes son los que se producen en forma, como dice, intermitente o fluctuante, variando su nivel sonoro con el tiempo. Entonces, que hay intermitentes quiere decir que hay partes donde es más molesto que otros. La diferencia entre un estacionario es que el estacionario mantiene un ciclo y lo va repitiendo. Entonces, podemos encontrar la forma
de ese ruido y saber cuándo va a ser alto y cuándo va a ser bajo. En cambio, el intermitente es más errático. Según su periodicidad, van a ser de impulso y de impacto. Entonces, de impulso o de impacto son ruidos instantáneos que duran menos de un segundo en el tiempo y hay intervalos de silencio. El ejemplo clásico es un martillo, de donde golpeamos, en ese impacto pues se genera el nivel de ruido, pero después existe un espacio de tranquilidad donde no está molestando. También existe, obviamente, tenemos que hablar un poco del efecto que el ruido genera en las personas. Entonces, ese ruido va a depender de diferentes factores, que es la presión sonora, o sea, la fuente del origen, el tipo de ruido, el tiempo de exposición y la edad del trabajador. Entonces, conforme pasa el tiempo, pues vamos a ser más sensibles a los ruidos y vamos a ser menos tolerantes. Entonces, tomar en cuenta todos estos aspectos. ¿Alguien me quiere contar alguna experiencia que hayan tenido en algún lugar de trabajo controlando algún ruido? Muy callados. Cuéntenme en alguien, no me diga que nunca han tenido un sufrimiento con un ruido. Hola, profesor. Sí. Cuénteme. En mi caso, ¿se escucha, profe? Perfectamente. Ok, en mi caso, yo soy un poquito sorda o mi tono de voz es muy alto. Entonces, suelo trabajar en un restaurante que tengo que pedir las comidas. Entonces, cuando yo estoy atendiendo al cliente, yo tengo un tono de voz moderado, pero a la hora de pedir yo las comidas, tengo que darlo en otro tono, porque suelen decirme de que yo hablo muy duro. Entonces, a la hora de que la cocina todos están callados, concentrados haciendo su trabajo, pues llego yo y hablo duro, entonces como que sueno, como que estoy hablándoles golpeado, así. Entonces, he tenido que aprender a mejorar el cómo hablar, el tono de voz por mi audición. ¿Me explico? Completamente. Qué complicado a veces, sí, porque uno puede moderar, pero estar cambiando de uno a otro es complicado. Sí, 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 debe ser difícil. A mí me pasa con los micrófonos de las computadoras, que acabo, por ejemplo, de bajarle el nivel del tono, porque me pasa eso, reflejo lo que oigo. Entonces, si la computadora tiene un sonido muy alto, empiezo a hablar muy alto. Y entonces tengo que estarme regulando porque ya me ha pasado que me llaman de los compañeros de otras oficinas, deje de hablar tan duro, y yo no me he dado cuenta. Es por eso mismo. Ok. Muy bien, dentro de los efectos, y tal vez esto a veces no lo tomamos en cuenta, existen muchos efectos sobre las personas por los niveles altos de ruido. Entonces, dentro de los efectos físicos o fisiológicos está la pérdida temprana de la audición, o sea, podemos ir perdiendo poco a poco el oído. Pérdida de la capacidad de la auditiva o pérdida o sordera, ya cuando van en aumento. Y también puede aumentar el ritmo cardíaco y generarme fatiga. He trabajado en una empresa que era Vicesa, que es donde se elaboran botellas en Cartago, donde las máquinas generan niveles de ruido muy, muy altos. Entonces, todo el mundo tiene que usar equipo de protección de todas las horas que estén en el trabajo. Y el golpeteo de los sistemas de moldeo, pues es bastante molesto y entonces tenemos que estar no solo vigilando, tenemos que estar solo vigilando que las personas mantuvieran sus equipos de protección, sino hay que hacer hasta evaluaciones periódicas para ver que ninguna de esas pérdidas auditivas o esos efectos por algún
alguno de estos temas vaya a incrementarse en las personas. Entonces es parte del seguimiento que hay que tener sobre los compañeros que están afectados o están inmersos en el ruido todo el tiempo. Pero también existen efectos psicológicos. Puede afectar el carácter, la agresividad, la ansiedad, la pérdida de atención y de memoria. El caso, por ejemplo, personal, a mí me afecta mucho el ruido antes de dormir. Entonces, vivía en una casa donde pasaba una calle principal por enfrente. Bueno, tenía la calle principal ahí. Y entonces, los carros y todas, ya altas horas de la noche me afectaban mucho para dormir. Entonces, uno tiene que, se ve afectado, que sea muy, tal vez a veces uno le da poca importancia, pero le va a afectar el carácter y le va a generar un nivel de ansiedad. Entonces, tuve que moverme de esa casa para poder lograr la tranquilidad que yo quisiera para mi calidad de vida. Entonces, tomar todos esos aspectos en cuenta. Los 80 decibeles pues van a generar una fatiga auditiva, o sea, van a ir generando un nivel de cansancio como lo genera la alta temperatura si trabajamos en un sitio 8 horas a 30 grados. Pero ya después de 80 decibeles y que haya una exposición continua sobre esas condiciones, puede hacer que en lugar de fatiga ya tengamos un daño irreversible sobre el oído. Entonces, por tanto, es importante estar monitoreando los niveles de ruido que tengo que soportar, la cantidad de horas que estoy inmerso en ellos y qué tanto un equipo de protección me atenúa ese nivel de ruido. Entonces, recuerden que en general los equipos de protección me van a permitir reducir un porcentaje o una cantidad de decibeles con respecto a lo que está en el ambiente. Entonces, ver basado en eso, qué tanto puedo yo soportar el estar ante ese nivel de ruido. Después, obviamente, puede afectar la hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Hay diferentes elementos relacionados también con afectaciones por el ruido. Entonces, dentro de las alternativas de control y prevención, la principal, o sea, hay que buscar, cada caso va a ser distinto dependiendo de las máquinas que yo tenga y las acciones que pueda desarrollar. Por ejemplo, alternativas de control y prevención, limitar la prolongación del ruido, aislando los equipos que provocan el ruido y colocando materiales absorbentes en las paredes, techo y suelo. O sea, algo que se usa mucho es recubrir el equipo que genera el ruido y darle un encierro. Eso es muy útil porque fuera de ahí se percibe un nivel de ruido mucho menor, pero tenemos que tener cuidado del tipo de encierro que realizamos, porque muchas de las máquinas que generan altos niveles de ruido también generan o disipan mucho calor. Entonces, si encierro uno de los equipos, tengo que tener cuidado de que ese nivel de temperatura que se va a incrementar no vaya a afectar el equipo. Entonces, muchas veces se generan encierros combinados con sistemas de aire acondicionado para bajar la temperatura. Entonces, controlamos el ruido y prevenimos el daño en el equipo también. Dentro de las recomendaciones, yo muchas veces lo he visto también, es que las máquinas ruidosas, sobre todo compresores o diferentes equipos de alto peso, de varias toneladas que generan niveles de ruido altos en las empresas, se suelen colocar en la parte externa del área de producción. Entonces, aprovechamos las ventajas del equipo, pero no lo tenemos junto al proceso y entonces eso nos ayuda mucho a no tener que estar dando equipos de protección ni nada porque tenemos el equipo lejos de las personas.
Igual podemos cerrarlo en una habitación y mantenerlo con un aire acondicionado que controle la temperatura. Pero entonces, podemos aislarlo. Hay otros equipos que sí los ocupamos en planta y que no hay de otra, tenemos que trabajar sobre ellos. Entonces, buscamos mecanismos como el mantenimiento, como esta parte de generar algunas mejoras para reducir la afectación del ruido. Y también, por tanto, usar el equipo de protección con todos los compañeros para evitar daños en el tiempo. Entonces, como ven, puedo usar tengo la máquina como en el primer ejemplo, tengo en el área de trabajo, tengo la máquina y el operario, y entonces se ve muy afectado por el ruido. Puedo, ya sea, darle un equipo de protección personal a la persona para que no sienta tanta afectación, o hacer una inversión sobre el techo y paredes para aislar el ruido y que esta persona no lo sienta directamente, sino que sea absorbido por las paredes. O finalmente, aislar la fuente del ruido en forma completa para que el área de producción pues no se vea afectada con esa. Entonces, son como las 4 posibles acciones. Una es soportarlo, otra darle equipo de protección, separar o reducir el nivel de ruido a través de materiales absorbentes en el techo y paredes, y de último, aislarlo. Realmente yo siempre prefiero, las recomendaciones hablan de que en último caso hay que usar el equipo de protección personal. O sea, la medida que tenemos más cercana es para mí la última, y varios autores también lo indican, que es la que debe tomarse. ¿Por qué? Porque el equipo de protección no solo requiere la inversión en el equipo, sino el seguimiento de que la persona lo use y lo use correctamente. Entonces, estamos inmersos en una sociedad donde muchos de los trabajadores tratan de engañarnos diciendo que están usando el equipo cuando realmente no es así. Entonces, al final ellos están haciendo un daño que puede ser irreversible, como veíamos. Entonces, por eso el equipo de protección es una ayuda, pero también una alta responsabilidad por parte de los empleados para poderlos usar correctamente. Por tanto, es mucho más seguro poder aislar la fuente de ruido o poder controlar con la ayuda de materiales absorbentes en las paredes, porque eso no le da la responsabilidad al trabajador de controlar el ruido a través del equipo de protección. Entonces, como les dije, si no hay otra opción, la última opción va a ser el equipo de protección. Ok, bueno, ahí vienen algunos mecanismos de cómo absorber, pero eso es básicamente una explicación. Igual hay bastantes tipos de protectores que se colocan dentro del oído, o las clásicas orejeras que también permiten cubrir mejor todo el área del oído y son más cómodos. Pero por otro lado, el costo es mayor. Y algunos equipos que traen combinaciones, por ejemplo, este que es un casco ya con orejeras, hay diferentes modalidades de equipos de protección que van a depender para la organización del presupuesto que tengan y de las posibilidades de adquirirlos. Y cualquiera de los mecanismos, tener presente que tenemos que estarles dando mantenimiento. O sea, un mantenimiento, si es de filtros o del cambio de orejeras o mejoras en los esponjas o demás, y todos estos otros individuales que son desechables, pues procurar que sí se mantengan, que sean desechables y que las personas no los usen por más como muchos dicen que los usan como toda la semana, y entonces el nivel de contaminación o de suciedad sobre el dispositivo pues se les va a pasar a los oídos y va a generar una infección que al final es más complicada de tratar que el mismo ruido en sí. Yo prefiero tapones. Ah, perdón. Yo uso tapones. Ah, ok. Sí, sí, sí. Las orejeras me incomodan mucho, y las orejeras más los lentes de seguridad. Sí,
Sí, sí, tiene razón. Sí, yo usé muchos estos de la modalidad de los de cable que, tienen un nivel de dureza bastante bueno. Es que a veces hay otros que son como una esponja, y entonces se ensucian muy rápidamente y estos del cable le permiten a usted tenerlos como cerca y no se les prenden tan fácilmente. Pero sí hay muchas opciones para poderlos usar. Y entonces en las empresas pues suelen, como usted indica, tener diferentes maneras para que cada quien se sienta más cómodo con un equipo de seguridad u otro, entonces los puedan usar. Porque en ese caso la prioridad es brindarle un equipo de protección. Entonces, muchas empresas compran 5 o 6 mecanismos distintos para que las personas elijan el que más se ajusta a su personalidad y a nivel de molestia, sobre todo. Sí, como decía, estos son los que yo más he usado de cable. De hecho, esos son los que me compran a mí. Ah, qué bien. Sí, sí, son muy buenos, son excelentes. Sí, esos son de hule, entonces incluso permite lavarlos y tiene ciertas ventajas con respecto a los que son como estos, que son como una esponja y al final, como dije, absorban el polvo demasiado rápido y tienen que formarse para acomodarse dentro del oído. Entonces, realmente yo siempre he preferido estos. Ok, otro de los temas que queríamos hablar es de las vibraciones. Movimientos oscilatorios de un cuerpo sólido respecto a una posición de referencia. Para ser prácticos y sencillos, nosotros, sobre todo los taladros, y vemos los rompedores de las calles, esos son equipos clásicos de alta vibración. Y también las vibraciones se miden en hercios o ciclos por segundo, pero en ese caso, tener mucho cuidado porque estos equipos de niveles altos de vibración, pues implican un seguimiento especial por parte de los supervisores y demás. No podemos poner 8 horas a una persona a romper calles con un vibrador de estos porque genera una afectación muy grande. Entonces, igual vibraciones de baja, media o de alta frecuencia. Y ahí vienen el dibujito del rompedor, que es como el que he visto que es más común. Entonces, en general, hay diferentes afectaciones que pueden tener las vibraciones y debemos controlarlas. En ese caso, revisiones en la fuente, mantenimiento de equipos, o sea, buscar equipos de protección, guantes, algunas otras herramientas que puedan ayudar a la persona, pero sobre todo reducir el tiempo de exposición. O sea, y bueno, yo lo uniría con el otro del mantenimiento preventivo, o sea que este equipo, este rompedor, tiene que estar en las mejores condiciones de mantenimiento para que no traslade más de la vibración necesaria a las personas. Igual, reducir el tiempo de exposición, o sea, es una tarea que debería rotarse entre 3 o 4 de las personas que están haciendo las tareas para que tengan menor tiempo de aplicación de este tipo de herramientas que les pueden afectar tanto. Entonces, la rotación es un buen mecanismo para reducir el tiempo de exposición individual de cada uno de los compañeros. No trabajar en ambientes fríos, en vibraciones, descansar 10 minutos por cada hora de trabajo. ¿Ven? Entonces ya podemos establecer que si no nos queda otra más que mantener la misma persona, pues darle periodos de descanso que le puedan ayudar a soportar el tiempo de trabajo. El equipo de protección, guantes antivibraciones, exámenes periódicos y capacitación. Es muy, muy importante que las personas puedan conocer los efectos de la vibración o de los equipos en general, del ruido, de cualquiera de los factores que hemos hablado, físicos hoy, que ellos están expuestos, porque a partir de la capacitación se le explican las consecuencias que puede tener del mal uso del equipo de protección o del mal uso de la tarea, no tomar los descansos necesarios o cosas por el estilo,
y esa capacitación podría hacer que la persona entienda los efectos y pueda prever y más bien el preocuparse por tener su equipo de protección en las mejores condiciones, estar diciendo, no, el equipo tiene que dársele mantenimiento porque está sonando más o está afectando más. Entonces, a través de la capacitación logramos que las personas entiendan y realmente se comprometan con la mejora en las condiciones para ellos mismos. Otro factor de riesgo físico es la iluminación. La cantidad de luz emitida por una fuente que cae en un determinado tiempo. Entonces están los luxes, que es la medida que utilizamos para ver cantidad de luz. Y entonces entender que esa cantidad de luz va a depender del tipo de tarea que nosotros realizamos. Por ejemplo, un proceso de ensamble de chips o de ensamble de transistores o de cualquier componente eléctrico pequeño es lo que se llama una tarea minuciosa. Se puede comparar como ejemplo del joyero, que va a requerir un nivel de iluminación muy alto por el nivel de detalle que requiere. Eso también se ve afectado por la agudeza visual de la persona. Si es joven o si es mayor, eso se va a reducir el nivel de visión que pueda tener la persona. Y las condiciones ambientales en general del trabajo. Muy importante cómo se coloca la iluminación de acuerdo al puesto de trabajo. Entonces, por ejemplo, el segundo caso, vemos que la luz está en la parte trasera de la persona, en la espalda. Y eso significa que la misma persona se hace una sombra sobre su estación de trabajo. Lo que hace que esa persona no tenga un nivel de iluminación correcta. Y los otros dos ejemplos es el deslumbramiento por reflexión, que es que la luz está sobre la persona y refleja sobre la pantalla o sobre algún material que él tenga enfrente y que entonces por reflexión esta luz le esté afectando. Y el deslumbramiento directo es que esa luz esté demasiado baja y pueda entonces afectar también a la persona que trabaja. Entonces, muy importante diseñar adecuadamente las naves de producción o las áreas de producción para que la iluminación no nos genere un efecto negativo sobre las personas. Dentro de las recomendaciones está, por ejemplo, usar al máximo la luz natural. A mí me cuesta mucho entender cómo en muchas empresas que tienen bodegas o tienen áreas grandes, les cuesta a veces colocar láminas plásticas cada cierta distancia, porque eso nos aseguraría luz natural, que es la mejor y la más barata. O sea, si tenemos una buena iluminación interna de forma natural, nos ahorramos mucho dinero en electricidad. Muchas empresas han dicho, me han explicado que a veces las láminas estas plásticas duran menos, entonces hay que implicar más mantenimiento. Eso puede que sea cierto y tienen razón, pero el costo de ese mantenimiento más seguido no compensa o no se compara con el ahorro energético que uno puede tener al hacer uso de luz natural y sobre todo el nivel de calidad de luz que tienen las personas que trabajan en un lugar bien iluminado. Dice, la superficie de la ventana y tragaluces debe ser la tercera parte de la superficie del suelo. Cuanto más alto se encuentra la ventana, mayor luz dará. Mantener limpias y despejadas las ventanas y los tragaluces. Son recomendaciones que existen para poder aprovechar más al máximo la iluminación natural. Pintar con colores claros y opacos las paredes, eso para que facilite ese reflejo de la luz y que el área sea más clara. Y cambiar, como dije, los puestos de trabajo para aprovechar el nivel de luz sin que haya los efectos que expliqué anteriormente de la sombra o el deslumbramiento y demás. O sea, hacer un buen diseño de planta para que esa planta no nos afecte por la distribución de las luces o de los espacios iluminados.
Entonces, ahí podemos ver diferentes ejemplos de niveles de iluminación y en qué zonas podemos mantener esos niveles de iluminación. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en salas no utilizadas continuamente con fines laborales, entre 100 a 200 luxes. Tareas con requisitos visuales especiales, vean que sube a los de 1000 a 2000 luxes, y rendimiento de tareas visuales muy exactas, como decíamos el joyero, pues niveles de iluminación mucho más altos. Entonces, podemos ver que conforme se hace más detallada la tarea y requiere más dedicación y agudeza visual, pues voy a requerir niveles de iluminación más altos. Dentro de los factores de riesgo físico también, bueno, para terminar, decir que estos efectos sobre la calidad de iluminación que reciben las personas, pues va a generar pérdidas de productividad o fatiga visual. También puede afectar la concentración de las personas. Bueno, aquí vamos a ver unas fotos del pasado, que son las que habían en los materiales que tenemos. Vean, ya ese tipo de monitores no los encuentran, pero ni en la basura. Podemos ver el riesgo del deslumbramiento, que es ese efecto que se ve en la parte superior izquierda, donde ese reflejo nos puede afectar. Entonces, muy importante que haya, y existen, bueno, lo pueden buscar en diferentes textos, cuál es la altura a la cual debería estar el monitor y la dirección con respecto a la persona que labora frente a él, para reducir estos efectos de deslumbramiento y mejorar la calidad de iluminación que recibe. Entonces, también va a depender de las inversiones que a veces hagamos hasta en nuestros anteojos, porque en el caso mío, pues tengo que trabajar frente a una computadora, entonces tenemos que buscar una buena calidad de visión y de anteojos para poderlos usar. Después, en general, la iluminación ya ustedes lo han percibido, o sea, la gente puede sentir un nivel de fatiga si tiene un nivel de iluminación muy bajo, y va a disminuir su productividad en general. Para poder evitar el deslumbramiento, pues no poner lámparas directamente, sino a través de difusores, y colocar la lámpara fuera del campo de visión normal, o sea, que no tenga la lámpara enfrente y que le vaya a generar un deslumbramiento. Por rayos solares, pues usar persianas, toldos, cambios de posición de los puestos de trabajo, porque sí, la luz natural, aunque es la mejor, pues existen ventanas que a veces nos ingresa los rayos de sol directamente y nos generan reflejos y afectaciones también. Por reflejos, cambios de posición de las lámparas, usar colores claros y mates en las superficies para favorecer el reflejo. Ok, con el mantenimiento preventivo podemos reducir mucho los costos y mejorar la calidad de la iluminación. Entonces, muchas veces la luz percibida se reduce o se ve mucho menor, y es por falta de limpieza de las áreas de iluminación, o sea, las lámparas y los fluorescentes o el tipo de iluminación que usemos. La vida útil de las lámparas y la sociedad de ventanas y tragaluces, cielos rasos y demás van a afectar esta calidad de iluminación. También saber que existen métodos muy modernos. Ya antes teníamos luz blanca y teníamos básicamente incandescente y diversos tipos de luz incandescente, que son los tipos de bombillos normales. Ahora tenemos opciones LED que generan mucho menor costo energético
y tienen altos niveles de iluminación. Entonces, valorar eso. Incluso existe la gran opción que a mí me encanta para áreas de tránsito, el tipo de lámpara que tiene además una fotocelda y entonces se carga a sí misma durante el día y entonces reduce al mínimo los costos energéticos. Ok, básicamente ya esto lo hablamos. Otro de los riesgos va a ser el calor. Entonces, tenemos algunas capacidades para controlar la temperatura interna, pero eso se hace a través de la transpiración. Por ejemplo, son nuestros mecanismos internos para tratar de estabilizarlos. Entonces, el cuerpo constantemente pasa en este proceso de recibir o ceder calor. Y entonces, tenemos que buscar las mejores condiciones para que el clima, o en ese caso el clima laboral y el área de trabajo se sienta en unas características que no nos impliquen ni niveles altos de frío ni niveles altos de calor. Entonces, en calor existe un intercambio en el que la piel gana o pierde calor al aire que lo rodea y hay transferencia de calor entre ambos. Entonces, lo que quiere decir es que conforme nosotros tenemos niveles altos de calor, podemos generar a través del sudor un mecanismo para compensar esas temperaturas internas. Ok, dentro de las variables que pueden afectar esas condiciones de temperatura o de confort térmico, van a ser la temperatura del aire, la velocidad del aire y la humedad del aire, así como las temperaturas de los objetos o superficies que nos rodean. O sea, podemos tener un lugar caluroso porque la temperatura externa es muy alta y la radiación del sol da sobre el techo y eso nos genera un nivel de temperatura alta interna, o porque existe poca ventilación y entonces la radiación que genera la temperatura se mantiene sin movimiento, eso puede ser otro factor, o la humedad que tenga el aire que tenemos alrededor. Y sobre todo, las temperaturas de los objetos o superficies que nos rodean. Por ejemplo, en el caso de Vicesa que les contaba, los niveles de ruido eran altos y los niveles de temperatura también muy altos. Entonces, ¿qué era lo que generaba la temperatura alta? Que el vidrio, para cuando se procesa y se generan los envases, está a 1500 grados. Imagínense en todos los envases a esas temperaturas, entonces el nivel de planta es muy, muy caluroso también. Entonces, confort térmico son las condiciones que sentimos, son agradables, hay un equilibrio térmico entre los ambientes calientes y fríos. Entonces, tenemos que buscar ese confort, que es esas condiciones que nosotros aceptemos o soportemos dentro de nuestras áreas de trabajo. En mi caso, lamentablemente, tengo rinitis alérgica y odio los aires acondicionados. Entonces, tengo por dicha, tengo unas bastantes ventanas en mi oficina y puedo estarlas abriendo para regular ese nivel de temperatura y el nivel de ventilación también. Entonces, eso me mantiene muy tranquilo. Ok, en general podemos trabajar sobre las fuentes de calor usando algún mecanismo para poder generar un encerramiento sobre las áreas que generan fuentes de calor o también generar la ventilación necesaria para que esa rotación del aire reduzca los niveles de temperatura a los que la gente está expuesta. Entonces, también podemos actuar sobre el individuo, que es cuando tenemos que usar prendas para protección, por ejemplo, sobre todo cuando es en áreas frías, entonces se les brindan chaquetas o equipos de protección que les permitan mantener una temperatura
agradable o menos, o que les afecte en menor grado cuando tienen que trabajar dentro de una cámara refrigerada. En el caso también que nos pasaba en Vicesa, teníamos diferentes puestos para dotarles de agua a todos los compañeros. Entonces, pasaban hidratándose muy a menudo por los niveles de temperatura que ya les había indicado. La exposición, entonces, uno de los efectos se puede yo trabajar bajo condiciones de calor o bajo condiciones de mucho frío. Entonces, el procesar alimentos muchas veces se hace con temperaturas controladas y un poco bajas. Entonces, ahí es donde la ropa especial puede ayudar a las personas a poder trabajar en esas zonas. Fábricas de hielo, por ejemplo, trabajos en refrigeración, son esas condiciones que les indicaba. Entonces, con el frío casi siempre lo que manejamos es un equipo de protección para mantener la temperatura de las personas. Tenemos algunos parámetros de los límites soportables de las personas. De 0 a menos 18 grados, pues no es aconsejable para nadie estar ni trabajar, por tanto no tenemos un límite establecido, perdón, de 0 a 18 grados, perdón, esos son los, yo con menos aquí, no es que no, ver, y son grados centígrados. Sí, de 0, está un poco raro eso, porque primero falta la temperatura normal, ¿verdad? Que nosotros tenemos, que es hasta 22 grados, que donde no tenemos ahí sí yo indicaría un sin límites, porque no tengo por qué generar ningún tipo de control cuando la temperatura es menor a los 22 grados o 25. Ya dependiendo a temperaturas bajas, sí debo tener un límite de tolerancia. Aquí ponen que de 0 a menos 18 no habría límites, eso lo pongo bastante en duda. De menos 18 a menos 34, 4 horas alternando una hora afuera y otra adentro, pues también lo dudo mucho. Yo creo que esos no son grados centígrados. Voy a revisar esta filmina, no me gusta, por los parámetros que da. Yo trabajé en una fábrica de embutidos. Ajá, cuénteme. Y ahí normalmente sí, se trabajaba en temperaturas menores a 0. Y las áreas normales, que estaba entre 0 y 12 grados, 7 grados, si usted sentía la necesidad de pedir equipo de protección, le daban chalecos, le daban suetas. Pero si no, usted puede trabajar normal. Pero ya en la parte de frío, sí era obligatorio el uso de suetas y chalecos. A partir de 0 a menos 12, que era la parte de embutido, y luego las cámaras frías, que había unas cámaras que estaban a menos 20, había unas cámaras que estaban a menos 35. Ajá, sí, por eso. Pero verdad. Sí, la parte normal, que era de 0 a 7 grados, uno lo ocupaba. Pero en las otras partes, que era menor a 0, sí se pedía. O sea, no se pedía, se exigía. En la empresa daba el uniforme. Sí. Sí, ahí, bueno, interpretándolo un poco en la filmina, podemos decir que dice, sin importar las temperaturas, deben tener equipo de protección personal. Ok, lo que quiere decir es que con equipo de protección personal, sí podemos manejar todo el tiempo que requiramos hasta menos 18 grados, pero con el equipo de protección. Y sí, ya... que la filmina está diciendo tiempo total de trabajo, no está diciendo equipo de protección. Exactamente, sí. Sí, pero el equipo, por eso lo ponen aquí al final, que en el área de trabajo siempre tienen que tener el equipo de protección. Entonces, ahora sí, tomando en cuenta que todos tienen el equipo de protección, entonces sí podemos decir que hasta menos 18 grados podríamos trabajar toda la jornada con un equipo de protección adecuado. Ya si es más allá de los 18 grados a los menos 34, ya tendríamos que reducir la jornada y generar rotaciones para que la persona no esté tanto tiempo expuesta.
Ya a niveles mucho más bajos, a menos 34, a menos 57, entonces 1 hora con 2 periodos de 30 minutos e intervalos de 4 horas. O sea, a lo sumo podemos trabajar 30 minutos y un descanso de 4 horas entre cada intervalo de 30 minutos. Y más allá de los 57 grados, se podría trabajar solo 5 minutos. Y en todo caso, con equipo de protección. Muchas gracias, más bien me ayudó mucho a aclarar la duda de la filmina. Ok. Ahora, ¿qué efectos va a generar la exposición al frío en las personas? Cuando usted camina ahí en esas zonas a menos 5 a menos 15 grados, ya empieza a sentir la primera afectación es la nariz, las orejas y las mejillas. Son como lo primero que le empieza a afectar. Pero después empiezan a afectarle ya los dedos, las manos y ya va empeorando en una disminución de la temperatura ya general del cuerpo y eso ya puede ser peligroso. Entonces, sí, aquí hablamos de temperaturas bajo cero. Entonces, de la exposición al frío, podemos tener incluso, ahí se ve más o menos en la foto, que se ponen como negras los dedos y eso ya es riesgo de pérdida de partes del cuerpo por congelación. Por tanto, tenemos que disminuir la exposición, rotar puestos, usar ropa de protección y cualquier problema de salud estarlo reportando. También tener equipo de primeros auxilios y personal ya capacitado en la empresa a través de brigadas, que es casi siempre lo que usamos, para que todos estén o haya siempre un equipo, un grupo de personas preparado para cuando exista algún evento de estos. Ahí podemos ver el fenómeno de Reynolds, que es la exposición al frío. Los segmentos distales de los dedos de las manos se toman fríos, se ponen fríos y blancos. Pueden verlo ahí en las filminas. Puede ser, bueno, y eso ya es afectación seria de partes del cuerpo, como les dije, con el riesgo de que podrían perderlos. Después vienen las radiaciones, otro de los efectos físicos. Es un tipo de energía que puede ser emitida por fuentes luminosas naturales, luz, o por fuentes artificiales, como los rayos X, las ondas de antena de radio o microondas. Entonces, en general, las radiaciones, hay empresas que están expuestas a radiaciones, otras no, pero en el caso que las tengamos, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Las radiaciones ionizantes son de alta frecuencia que al contacto con el ser humano pues que causan daños irreversibles, por ejemplo el cáncer. Entonces, muy importante, tal vez la palabra a veces no la asociamos bien, pero entonces las radiaciones son ionizantes, son las peligrosas, son las que van a generar daños irreversibles. Las no ionizantes son de media o baja frecuencia, que son menos peligrosas, pero igual tienen efectos sobre las personas. Entonces, las ionizantes son las más graves, pero las no ionizantes van a tener una menor frecuencia, pero igual tenemos que controlarlas. Entonces, hay diferentes tipos de radiación que nos van a afectar, por ejemplo, los rayos, o sea, por calentamiento, que podemos generar quemadas. Igual, para eso se controla en la fuente de propagación, el equipo de protección es necesario, reducir el tiempo de exposición y la cantidad de energía irradiada. Por ejemplo, trabajos al aire libre con niveles altos bueno, días muy soleados, pues hay que brindar el equipo de protección a las personas con gafas, trajes especiales, con filtro y también hidratarlos constantemente. Igual para las radiaciones, como cualquier otro equipo, pues mantener rotulados los sitios donde están los equipos, facilitar su acceso,
y tener dentro de las maniobras de emergencia acciones específicas para la radiación. También existen las dosimetrías, que son las mediciones periódicas del nivel de radiación a los que están expuestos ciertos puestos. En el caso de nosotros, si tenemos un sistema de rayos X, y entonces tenemos el control periódico de las personas que los operan para medir el nivel de radiación al que están siendo expuestos. Igual cuando tenemos radiaciones, pues vamos a solicitar permisos y el Ministerio de Salud es muy estricto en los procedimientos que tenemos que tener, en el mantenimiento de los equipos, en los controles sobre las personas y, como les decía, en el mantenimiento de estos dosímetros para determinar el nivel de radiación al que están expuestos. Ok, hasta ahí acabamos con los riesgos físicos y vamos rápidamente en estos 15 minutos para poder hablar, bueno, tenemos 20, empecé tarde, vamos a hablar de los riesgos químicos. Un producto químico puede ser una sustancia química, elementos químicos o componentes en estados naturales o preparados que al contacto con el ser humano o el ambiente pueden provocar un efecto nocivo. Ok, y el riesgo químico es la probabilidad de que el producto peligroso provoque en condiciones de utilización o exposición un accidente o enfermedad del trabajo, con generación de daños, considerando tanto su gravedad como la cantidad de afectados o el área impactada. O sea, productos químicos tenemos muchos en las organizaciones. Y muchas veces, lamentablemente, las personas que trabajan no conocen cuáles son los impactos, los efectos del uso de ciertos productos químicos. Y entonces, lamentablemente, se generan quemaduras o afectaciones en la piel o, en ese caso, también enfermedades del trabajo que son muy complejas por el uso continuo de productos químicos sin los cuidados adecuados. Dentro de los riesgos químicos existen un contaminante químico, que es una sustancia constituida por una materia inerte, no viva, que pueden estar presentes en el aire en forma de moléculas individuales, gases o vapores, o de algunos grupos de moléculas unidas, aerosoles. O sea, en general, un contaminante químico es alguna área, un vapor, algún residuo que se genera de algún proceso y que puede estarnos afectando la piel o estarse ingiriendo a través de la respiración y nos vaya a generar una afectación sensible sobre las personas. La toxicidad es la propiedad de la materia que produce alteraciones reversibles o irreversibles sobre los seres vivos por procesos que no son mecánicos cuando alcanza las concentraciones adecuadas. O sea, algo es tóxico si me va a generar una alteración irreversible o reversible en las personas que lo ingieren o que están en contacto con ese producto. Entonces, el nivel de toxicidad es el nivel de afectación que podemos tener por eso. Entonces, dentro de las clasificaciones, podemos tener clasificaciones por las propiedades físico-químicas, por las propiedades toxicológicas, por los efectos sobre la salud o por los efectos sobre el medio ambiente. O sea, puedo tener varios niveles o grupos de clasificaciones de las sustancias. Entonces, igual tenemos que conocerlas muy bien y existen lo que llaman hojas de seguridad, que son los que me indican las propiedades, los cuidados, el mecanismo de primeros auxilios que debe usar, el equipo de protección para cada uno de los productos químicos que nosotros tenemos. Entonces, es muy importante conocer en detalle nuestros productos y, por tanto, solicitar las hojas de seguridad. Entonces, de acuerdo a sus propiedades, como le dije, en esas 4 clasificaciones, físico-químicas, toxicológicas, efectos de la salud y efectos del ambiente, podemos tener diferentes tipos de productos. Entonces, de acuerdo a sus propiedades físico-químicas, van a ser comburentes, explosivos,
extremadamente inflamables, fácilmente inflamables o solo inflamables. Ese es el nivel en el cual pueden generar una afectación por fuego, por explosión. Ese es en sus características físico-químicas. Y tóxicamente se pueden clasificar dentro de los muy tóxicos. Con permiso. Claro, dígame. Es que veo que se puso todo en negro. Ya no va a poner más diapositivas, ¿eh? No, yo sí las tengo. Yo la tengo. ¿Alguien más se le fue? A mí no se me está proyectando. Ok, pero ¿a alguien más se le está dejando de proyectar? ¿O todos los demás sí lo ven? Yo lo veo bien. Yo al menos sí lo veo. Sí, yo Normal. también lo veo bien. Yo también lo veo. En la tutoría. Entonces, si usted tiene problemas para visualizarla, puede abrirla en la plataforma. La tutoría 2 es la de Eric Calvo, la que estamos viendo. Entonces, y vamos por la Filmina 54. Ok, entonces, igual tenemos productos que son tóxicos o muy tóxicos hasta los que solo generan alguna irritación o sensibilidad. Y de acuerdo a los efectos de la salud, los que generan, que sean cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción. Entonces, eso serían afectaciones muy importantes en los seres humanos. Y sobre el medio ambiente, aquellos que sean peligrosos para el medio ambiente, el nivel de afectación que tienen a los cuerpos de agua, a los animales y dentro del producto químico que estamos usando. Dentro de los efectos de la salud humana, hay algunos que podemos poner aquí como ejemplos: cancerígenos, el cloruro de vinilo, el benceno, los mutagénicos, etilenimina y el óxido de etileno, y tóxicos para la reproducción, los diferentes acetatos. Entonces, esos pueden entrar al cuerpo, afectarnos por inhalación, por ingestión o por contacto con la piel. Y contaminantes en el aire. El aire es uno de los principales problemas que enfrenta la humanidad y afecta si la contaminación del aire nos puede generar por humos, por algunos productos que fácilmente van a salir de nuestros procesos y pueden afectar la calidad de vida de los vecinos. También como les dije, hay que controlar nuestros procesos para determinar cuáles son los contaminantes que estamos generando y cuál es el nivel de toxicidad o de peligrosidad en general que estos tienen. Para dar un ejemplo, en algún momento tuvimos a cargo también un proceso de destrucción de productos un poco sensibles. Entonces generábamos un horno que quemaba estos productos y ya cerca de los 1500 grados, pues los niveles de contaminación se reducen por la alta temperatura. Entonces, cuando trabajamos con esos equipos, pues tuvimos que generar diagnósticos de los niveles de contaminación de los productos que generaban y a partir de eso de los efectos para poder determinar qué tipo de filtros requeríamos para poder realizar estos procesos de combustión. Entonces, por tanto, los riesgos no solo están en los productos que nosotros utilizamos, sino también en los procesos que van a generar humos o algún tipo de polvo o algún tipo de contaminación y que tenemos también que evaluarlos, porque al final la empresa es responsable de todas las afectaciones que genere en la comunidad y a los empleados que tiene a cargo. Entonces, dentro de los contaminantes del aire, existen 5 tipos de partículas presentes en el aire: los polvos, que son partículas sólidas,
de un proceso de pulido, por ejemplo. Esos son partículas ya más grandes. Neblinas, que son ya generadas por líquidos que se atomizan y son un poco entonces más pequeñas que los polvos y pueden también afectar a las personas. Ya los humos, que son los que yo les comentaba, son creados por materiales sólidos como los metales que se evaporan a altas temperaturas. Los gases, que son gases como oxígeno, monóxido de helio y nitrógeno, que también tenemos presentes, y vapores que se producen cuando se van evaporando productos que son sólidos o líquidos. Entonces, ¿aló? Sí, dígame. ¿Voy a decir algo? No. Ok. Entonces, todos estos ejemplos o esos 5 tipos son tipos de contaminantes en el aire. Ok. Dentro de los mecanismos para poder trabajar en zonas con estas condiciones, existen los sistemas de protección respiratoria. Entonces, ahí lo que ven son 2 tipos de mascarilla y diversos tipos de filtros que podrían utilizarse. Entonces, como les dije al principio, es muy importante conocer el producto químico al que yo me estoy exponiendo para poder determinar cuál es el tipo de protección y filtro específico que me sirve para eso. Lamentablemente es costoso muchas veces los equipos para poder mantener el control de la protección respiratoria, pero son necesarios y, como les decía, los efectos sobre las personas son mucho más amplios que el costo de inversión que estos equipos representan. Los contaminantes químicos van a ingresar a nuestro cuerpo por diferentes vías. Entonces, podemos recibirlos ya sea al ingerirlos o por contacto con la piel. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de estos productos químicos y tener a mano los equipos de protección necesarios para poder reducir estos riesgos. Entonces, la vía dérmica, que es la absorción a través de la piel, o la vía digestiva, que sería a través de ingerir estos productos. Ok, también pueden entrar por alguna cortadura o alguna llaga que nosotros tengamos o finalmente por la vía respiratoria, que es cuando tenemos un polvo o alguna neblina y estamos expuestos a poderla respirar y que ingrese a nuestros cuerpos. Entonces, como ven, tenemos, para hacer un resumen, los 2 riesgos que valoramos el día de hoy, riesgos físicos y riesgos químicos. Los primeros realmente son más visibles, se puede interpretar de esa forma, porque van a ser la temperatura, el ruido, y que podemos fácilmente percibirlos. No es tan sencillo sus mecanismos de control, pero que es importante valorarlos en cada puesto de trabajo. Y los riesgos químicos, que para mí son un poco más peligrosos por el nivel de información que uno tiene sobre los productos químicos que está utilizando. Entonces, muchas veces podemos manipular un producto químico con mucha tranquilidad sin pensar en que este va a afectarnos con el tiempo significativamente. Entonces, por tanto, el riesgo químico implica un nivel de conocimiento alto sobre los productos que todos nosotros manejamos y sobre los mecanismos que tiene de propagación. Entonces, de acuerdo a eso, determinar los equipos de protección que nosotros requerimos para minimizar estas afectaciones. Ok, no sé si tienen alguna duda adicional.
Ya los No, maté claro, a profe, todos. gracias. Que ya los maté a todos del sueño, dije yo. Ok, no, perfecto. Eh, Decirles que les agradezco mucho. Ya me quedó una pequeña tareita ahí, que es compartir con mis compañeras una propuesta para ver si les puedo, para que ellos la valoren. Decirles igual que trabajen en sus grupos. Los que están en mi plataforma, pues ahí tienen claras las reglas. Yo entiendo por las comunicaciones que he tenido que todos los grupos están trabajando bien y que no tienen inconvenientes. Igual me lo pueden escribir entre hoy y mañana o el sábado para ver si requieren algún cambio o alguna variación con respecto a las condiciones porque algún compañero no se presente o no participe en los grupos, pero por lo que he recibido hasta hoy, veo que se han logrado acomodar. Los compañeros, los estudiantes de las otras plataformas, igual pónganse de acuerdo con sus tutores, planteenles las situaciones que ustedes tienen para valorar las posibilidades que ellos les puedan brindar. Todavía estamos, no mucho, pero sí todavía tiempo para poder iniciar la tarea y poder hacerla en equipos de trabajo adecuados. Si no tienen ninguna duda, pues agradecerles muchísimo su participación. Igual que la vez pasada, está quedando grabada la presentación. Vamos a ver, no recuerdo dónde se para aquí para grabar. A ver. Profe, muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Muchas gracias a ustedes por estar aquí también.